de cuánta creatinina en plasma tiene. Y es como dijo Vicky, si la encuentro altísima, ¿sí? Después vamos a ver el tema de los valores normales, lo tenemos más adelante, y todas las variaciones que pueden tener en el medio en cuenta, no importa. El tema es si lo encuentro francamente elevado, o sea, si el límite es 1, 1.1, 1.2, pero yo lo encuentro en 7 miligramos sobre decilitro, la creatinina, es altísima. Entonces, me puede llegar a sospechar que esa persona tiene falla renal o que su riñón no está filtrando de todo, bien del todo, ¿sí? Por eso yo lo uní directamente con el clearance de creatinina, porque para hacer el cálculo real y decirle, uy, sí, yo sospecho que esta persona tiene falla renal, pero lo quiero corroborar, necesito corroborarlo con un clearance, ¿sí? Pero eso me lleva más tiempo. Entonces, en el medio puedo ir haciendo otras cosas como para tratar de que ese paciente, bueno, ustedes lo habían respondido súper bien, Sí, está muy bien. Lo tienen todo. Ese es el gráfico que yo les quería mostrar. Incluso yo les hice un montón de aclaraciones y todo. Lo tienen súper bien en el TP. Cualquier cosa, si tienen dudas, vuelvan al TP y leanlo de ahí porque está muy bien explicado, ¿sí? Ahora, si alguien les pregunta qué otras herramientas pueden utilizar ustedes para conocer funcionalidad renal. La primera ya me la dijeron, clearance de creatinina y en su defecto, o acompañado o van de la mano, la concentración de creatinina en plasma. ¿Sí? Esas dos ya les van a dar una idea del BFG. ¿Qué otra cosa pueden usar? Digo porque esta también es una pregunta de examen. Yo me paro, vengo acá y les digo, a ver, te estoy evaluando a vos y quiero saber vos cómo haces para conocer la funcionalidad renal. ¿Qué herramientas aprendiste en clase para evaluar funcionalidad renal? La primera ya me la dijeron. Evalúo el BFG midiendo un clearance de creatinina o lo estimo, quiere decir que no lo mido directamente, sino que tengo una idea de cómo está el BFG determinando la concentración plasmática de creatinina. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para conocer Emi ahí nombró la glucosa. Bien, es cierto que lo importante de la glucosa es que debe ser reabsorbida en su totalidad en situaciones fisiológicas. No me habla de cómo estoy reabsorbiendo, si estoy reabsorbiendo mal o bien, si por ejemplo el clearance de glucosa pasa de ser estos valores normales que estamos viendo acá a mayores valores, sino que me va a hablar de que estoy teniendo un problemita con la glucosa porque ya saturé. ¿Se acuerdan que la reabsorción de la glucosa tenía como cierto límite? Tenía dos tipos de reabsorción y había una que se saturó y ya está. Yo seguía reabsorbiendo algo constante, pero no podía aumentar más. Entonces eso significa que me aparezca glucosa en orina y es una herramienta que nosotros tenemos para evaluar cómo está la glucemia de nuestro paciente. Claro, perfecto. Acá lo que nosotros estamos viendo en fisiología renal es cómo el riñón nos permite saber un montón de cosas. Justo con la creatinina y el clearance, el clearance de creatinina o cuánto haya en sangre, nos va a permitir estimar el filtrado glomerular que nos importa por el riñón. Ahora, con la glucosa va a tener que ver con la glucemia. Que de todas maneras van a ver que la glucosa y la glucemia afectan un montón al riñón si no están bien cuidadas, entonces no deja de ser importante. Bien, ¿se entendió eso? No te daría una idea exacta de funcionalidad renal, sí como te la dan otros parámetros. Fíjate, ahí mencionaron el clearance de paraminurpurato. Bien, para evaluar el flujo plasmático renal efectivo. Bien. Esto fue una pregunta que hicieron también. ¿Quién se anima a explicarlo rápidamente? ¿Cómo se comporta el paraminurpurato para que yo lo use como estimativo, como indicador, como herramienta que me marca cuál es el flujo plasmático renal efectivo? Las características que presenta son que, a diferencia de la insulina, sí hay un elemento de secreción desde que pasa después la anterior presión. Entonces absolutamente todo es excretado ya que filtra libremente y además lo que no se filtró, lo que pudo haber quedado, se secreta al tubo. Bien, perfecto. Lo que estamos diciendo es que el flujo plasmático renal efectivo es el plasma que llega a las nefronas que pueden llegar a filtrarlo. Entonces, todo el flujo plasmático renal efectivo estaría acá. Nosotros no podemos saber cuánto es ahí, no podemos medirlo ahí porque no vamos a andar metiéndonos en esa arteriola frente. Entonces, vamos a tener un 20% de todo eso que llega
que se filtra. Y lo demás se va a seguir recorriendo, se va a secretar. Entonces todo eso va a terminar apareciendo en la orina. Y por eso yo puedo estimar con el paraminipurato este valor de flujo plasmático renal efectivo. ¿Lo entienden? Piensen que a bajitas concentraciones, así como se usa, todo lo que llega se filtra, y lo que no logró filtrarse después se secreta. Entonces es como si nosotros en vena no encontráramos paraminipurato, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces por eso podemos decir que nos sirve para estimar el flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? Si uno si lo quisiera medir en la vena renal, en la vena de salida del riñón, no lo encontraríamos, ¿sí? Si no tienen ninguna otra duda, seguimos. Igual estaba perfecto explicado en el doc, así que, pero bueno, ya ahí ya tenemos, vamos sumando variables que ustedes pueden mencionar que pueden servir para evaluar funcionalidad renal. ¿Alguien tiene alguna otra para nombrar? Alguien mencionó, por ejemplo, el tema de poder, creo que fue cuando dijeron lo de la glucosa. ¿Cómo evaluarían ustedes, por ejemplo, la función tubular? Es decir, si los túbulos están funcionando bien o mal. No sé si lo vimos directo en este TP o más adelante, pero bueno, es una idea, por ahí a alguno se le ocurrió pensarlo. ¿Cómo podrían evaluar cómo están funcionando los túbulos? Túbulo proximal, por ejemplo. ¿Alguna idea? No, los compliqué, los maté. Bien, excreción de sodio, ¿sí? Sodio, perfecto, ¿sí? ¿Cuál era la excreción fraccional del sodio, la normal? Bien, menor al 1%, ¿sí? Súper bajita la excreción fraccional del sodio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que llega? ¿Cómo puedo calcular excreción fraccional? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente cuya excreción fraccional, no sé, me da 5% de sodio? Es una bestialidad. Puedo asumir, junto con, bien, que no está pudiendo reabsorber sodio, ¿sí? Entonces ahí me voy a mirar, acompañado también de un montón de observaciones que puedo hacer del estado general del paciente, ¿sí? Pero lo más probable es que tenga algún daño a nivel tubular y esos túbulos no están pudiendo reabsorber sodio como corresponde, ¿sí? Bien. Sí, lo del estado de diuresis, hipotéticamente, por eso, a ver, mi pregunta fue muy sencilla, simplemente decir, ustedes pueden usar la excreción fraccional de sodio para evaluar funcionalidad renal. Después lo tienen que acompañar, por ejemplo, no sé, un bebé con una diarrea de 3 días de evolución puede presentarles una excreción fraccional aumentada. ¿Sí? Entonces, a ver, nada, son cuestiones que ustedes tienen que ir... más adelante van a aprender a mezclar todo, a tener todos los factores en la mente. Pero acá simplemente quédense con eso, con que la excreción fraccional les puede dar idea de la funcionalidad tubular, ¿sí? Si los túbulos están funcionando bien o mal. ¿Qué más? Teníamos también el tema de reserva renal, ¿sí? No es muy importante, es un examen que es demasiado específico, generalmente se hace en los sectores de nefrología, no es una prueba que yo le vaya a hacer a un paciente que está llegando a la guardia, ¿sí? Pero ¿alguien se acuerda de la reserva renal? ¿Alguien tiene alguna duda con reserva renal? Está muy bien explicado igual en el ejercicio, si no tienen ninguna duda pasamos, ¿sí? Yo les estaba por decir eso, este TP empieza a dar muchas vueltas sobre lo mismo y quizás mete ecuaciones que relacionan, que vuelven a ser ecuaciones que agarran parámetros que ya entendimos cómo funcionan y ese resultado nos habla de algo, como la fracción de filtración, etc. Yo les diría que sigamos avanzando y que le peguen una releída tipo concentrado a esta guía que la hicieron muy bien. O sea, a mí me hubiera encantado tener esta guía resuelta así cuando estudiaba renal para no tocar de vuelta ni mis apuntes del libro, no lo hagan, ¿vale?
Ahí Romina dice, ¿por qué se rompe el balance? Eso no me queda claro. A mí no me queda claro porque estás relacionando balance con este TP. Yo creo que balance es en el TP que sigue. Pero bueno, no sé si te estás relacionando, o sea, si hay algo que yo no te estoy entendiendo, porque creo que cuando vos decís que se rompe el balance, estamos hablando del balance glomérulo tubular, ¿sí? Claro, hasta ahora no nombramos nunca el balance glomérulo tubular, creo. Por eso lo vamos a nombrar a partir de ahora, que es el TP que sigue. Lo que nombramos fue el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿sí? Que ese era un mecanismo de autorregulación renal y no decimos que se rompe, porque ese no se rompe, ese a lo sumo, digamos, no sirve para mantener la funcionalidad renal cuando estamos fuera del rango de autorregulación, ¿sí? Pero ese no decimos que se rompe, a menos que haya algún problema, pero ese no, el que decimos que se rompe es el otro, es el balance glomérulo-tubular, que ahora viene, todavía no entramos en eso porque para hablar de balance tenemos que hablar de movimiento de sodio a nivel de los túbulos y todavía no llegamos a eso, estamos como todavía metiéndonos en temas, ¿sí? ¿O vos te referís a alguna otra cosa y yo no estoy entendiendo? No, ella es porque cuando yo vi lo de dudas aparecía que el TP3 estaba eso, pero vamos a poner acá que es el TP4, Claro, y ahora vamos hacia el TP4. De las preguntas que tuvimos hasta ahora de los TPs anteriores, fuimos resolviendo todo. Acá hay una pregunta de flujo sanguíneo renal, es todo lo que llega de parte del volumen minuto, es el 20% del volumen minuto, 1,2 mililitros, o sea, 1,2 litros. El flujo plasmático renal es la parte plasmática de eso, lo otro es los elementos formes, y el flujo plasmático renal efectivo es el que llega a la corteza. Bien. Vimos como importantes los mecanismos de autorregulación, sepan definirlos, en qué rangos, de qué dependen y de qué definitivamente no dependen, cuáles dos son, cómo son, y eso es todo lo que vimos hasta ahora, de mecanismos de regulación y de todo esto. Otro tema importante que vimos es cómo calcular la osmolaridad, es las presiones a lo largo del capilar sistémico y a lo largo del capilar glomerular. Esas son las cosas de las TPs que vimos hasta ahora que ustedes tienen que sacar así. ¿Qué clearance me sirve para qué cosa? Después vuelvan a pegarle una releída a todo y van a ver cómo sigue. Esperá, dejá un poquito el cuadrito de dudas, un cachito el cuadrito de dudas, Vicky. Fíjense, el TP que viene nos metemos con sodio. A ver, el que hice, ahora vamos a lo del balance glomerular tubular, pero el que hice, no me queda claro cómo es la vía paracelular de sodio en cada segmento de la nefrona y cómo funciona. Vía paracelular tiene que ver con lo que se mueve de sodio, justamente no por atravesando las membranas de la célula, sino por la vía paracelular. Es una pregunta muy general y creo que eso o sea, viene de leerlo, de buscarlo, digamos, eso está súper claro en los libros. Los mecanismos por el cual el sodio se va a mover a través de la vía paracelular tienen que ver, o puede ser si se arrastra con el solvente, que eso va a ocurrir en los segmentos donde el túbulo sea permeable al solvente, o si no por difusión, en los segmentos en donde no se pueda mover el agua. Yo recomendaría a no sé quién puso todo eso, a ver, porque no nos vamos a poner a ver el manejo renal muy en detalle, porque si no, imagínate que no terminamos el repaso general. Puede ser por voltaje también. Bueno, sí, a ver, cuando hablamos de difusión, que estamos hablando de que el soluto va a seguir un gradiente, el gradiente puede ser químico o puede ser eléctrico. Sí, por ejemplo, si vos tenés, se me ocurre, en el asa gruesa de Henle, donde vos tenés la luz positiva, ¿sí? La luz positiva te va a hacer que se reabsorba sodio, que se reabsorba calcio, que se reabsorba magnesio. Ahí el mecanismo va a ser justamente difusión y no arrastre por solvente, porque la Henle no es permeable al agua, ¿sí? Y eso puede ser que la luz positiva te impulse los cationes a pasar a través de la vía paracelular. Por ejemplo, igual como ¿sí? dice Gise, es algo que ustedes tienen que sentarse con el boron, que lo explica re lindo, y sacar las cosas importantes de ahí. Está bueno que lo quieran saber, está bueno que lo quieran entender, porque los va a ayudar a entender un montón de cosas, pero esas son como las cosas bien teóricas que ustedes es sentarse a leer, porque nadie se los va a explicar mejor que un libro.
Lo mismo que la diferencia entre transportadores electrónicos y eso es simplemente, electroneutro no mueve cargas, electrogénico sí, pero tampoco se mareen tanto con eso porque nosotros nunca hicimos hincapié tanto en si el transportador es electroneutro o electrogénico. Por ejemplo, el transportador sodio-potasio 2-cloro es electroneutro, ¿sí? Porque está moviendo un sodio, un potasio con cargas positivas y 2 cloros con cargas negativas, ¿sí? Entonces ese no mueve cargas, mueve iones cargados, pero la suma de las cargas es igual, entonces no termina generando movimiento de cargas. Pero no se preocupen tanto por eso porque no va a ser tan importante. Lo mismo lo del potencial transepitelial. Eso también, a ver, eso es como para leer de un libro, porque hay que tener como más tiempo de lectura y de tratar de entender. Potencial trans, cuando vos decís transepitelial, es porque estás mirando dos espacios separados por un epitelio, ¿sí? Entonces, no sé quién hizo esa pregunta, pero digo porque si nos empezamos a detener, esas son cosas que claramente pueden ser leídas, por ahí lo que les faltó es un poco más de lectura, por ahí no llegaron a tratar de leer todo para la clase de repaso. Yo creo que esas son cosas súper importantes, pero que las pueden resolver con el capítulo del libro, ¿sí? Y estos chicos tienen mucho que ver con el TP2, o sea, el TP1 que hicieron en cardio, que habla de los potenciales transmembrana y de cómo las membranas acumulan cargas por ahí, bla, bla, bla. Yo les diría que lo van a terminar entendiendo para R1 y les voy a mentir porque es algo que les va a quedar claro cuando cursen neuro. No sé si alguien que ya haya cursado neuro. No se vuelvan locos, pero sí entiendan que tiene que ver con las cargas, con la cantidad de energía a favor o en contra de ciertos movimientos. De vuelta son cosas como súper teóricas, que está buenísimo entenderlas para entender lo demás, pero que, como se dieron cuenta, con Chise no les dimos prioridad porque nos interesan conceptos más grandes alrededor de los riñones. El potencial de la membrana es algo importante que recorre cualquier célula con una membrana, o sea, todas las células tienen membrana. Así que dense manija con eso y si tienen preguntas así más puntillosas, nos hablan aparte, nos mandan un mail o a mí me mandan por WhatsApp y yo trato de darles manija en lo que a ustedes les interesa. Pero no jerarquicen eso. Lo mismo que había otro que hablaba de la fuga de retorno del sodio. Olvídense, si alguno lo vio y lo quiere prestar atención, eso ocurre en el proximal, por ejemplo, que es un poco de sodio que en vez de reabsorberse va para atrás, va otra vez a la vesicular. Pero a ver, no es un mecanismo que nos interese mucho fisiológicamente ahora. Lo más importante es que ustedes, sí, reciclaje de potasio, sí, eso sí es importante, sí, eso sí. El del sodio yo te decía que no, porque por lo general el sodio se ve enmascarado y eso de la fuga queda totalmente enmascarado porque ustedes lo que les tiene que quedar bien en claro es que el sodio se reabsorbe, donde pueda se reabsorbe, ¿sí? Esos pequeños movimientos que van en contra es como que los tenemos, no les prestamos atención y no cobran importancia, por lo menos ahora en fisio. Después vamos a ver para qué se pueden volver importantes, pero no en fisio, ¿sí? A mí un alumno de la otra mesa me hizo la misma pregunta y yo le dije, mira, tenemos un TP entero de sodio. Si no lo nombramos en todo el TP entero de sodio, es porque por lo menos para aprobar esta materia y para la cátedra y conceptualmente lo grande de fisiología, no me interesa. Si ustedes se quieren dar manija, háganlo. Yo soy fanática de leer ese tipo de cosas, puntillosa, bla, 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 pero no se pierdan en la marea de información que tienen y entiendan que este espacio es en el que los ayudamos a ustedes a jerarquizar y a entender cosas. Después, si se quieren dar manija con eso, lo hablamos aparte. Un día, si quieren, nos sentamos a charlar de huevadas profundas de esto, pero no se pierdan en todo eso. Bien, antes que Vicky se vaya, vamos entonces con esto que es balance, ¿sí? Porque este primer ejercicio, y era una de las dudas, y yo sé que siempre genera duda, este primer ejercicio nos servía como para tratar de entender qué era el balance glomérulo tubular, también lo pueden encontrar como equilibrio glomérulo tubular. ¿Y por qué nos importa? A ver, ¿qué conclusión podemos sacar de ver el balance en este caso eran experimentos que se hacían con perros, pero bueno, no importa. Pero ¿para qué sirve el balance glomérulo tubular? Alguien con el micrófono, así aprovechamos los últimos minutitos de Vicky. Después sigo un poco más, no tengo problema en quedarme, pero Vicky tiene... Sí, yo también al final fue un poquitito más, así que... Ah, bueno. Ah, genial. Mis alumnos se olvidaron de avisarme que era a las 15. Ah, ok. Bueno, entonces seguimos, dale, yo hasta las 15 me puedo quedar, si no tenés problema, Vicky, sí. Vamos, balance, pero vamos a meterle pata, digamos, con las cosas que son como más importantes, porque piensen que estamos con el TP4, recién vamos por la mitad, tratemos de en la hora que sigue de focalizarnos en lo más importante. Balance, glomérulo tubular. Alguien con el micrófono.
Que no sea Francisco, pobre, siempre hablan a Francisco. ¿Alguien quiere colaborar? Vamos. Así también van practicando el tema de tratar de explicar estos conceptos que son los más complicados, los que siempre generan dudas. Bueno, no, está bien, Francisco, si querés seguir hablando, yo no tengo ningún problema. Dale. Pero por Yo ahí les dije que casi todos votaron en la encuesta que les gustaría participar más, así que no entiendo por qué no lo están aprovechando. Gise y yo somos dos angelitos en ese sentido. Participen, que nadie los va a criticar mucho. Justamente yo con balance, lo menos lo tubular, no lo reconozco bien, no entiendo bien cuál es el mecanismo. Entonces, sí, ahí. Ok. Bien, a ver. ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿Quién prende el micrófono y nos ayuda con el ejercicio? Que nos Sí, saca yo me acuerdo que no lo terminaron de completar muy bien, creo, el Google Doc, creo que se lo terminé completando yo, me parece. Pero bueno, evidentemente es porque no se entiende el concepto. Pero a ver, piensen en esto a ver si los ayuda. Acá estamos hablando de un equilibrio, de un balance que le llamamos glomérulo tubular, ¿sí? Le estamos dando un sentido a la aparición de esas cosas. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede estar relacionando? Procesos que ocurran en el glomérulo con procesos que después vayan a ocurrir a nivel tubular, ¿sí? A ver, ¿alguien puede con el micrófono darnos una mano? No, evidentemente nadie, quiere decir que no se estaría como entendiendo este tema. Bien. A ver, bueno, ¿no se animan o nadie lo entendió? Eso sería como importante. Porque una cosa es que no se animen, no me importa, está bien, ¿no? Pero otra cosa es que nadie lo haya entendido. ¿A nadie le quedó claro que es el balance glomérulo tubular? No, me parece que nadie lo... Ok. Bueno. Bien. Bien, no, entonces evidentemente es un problema nuestro, ¿viste? Ok. Bueno, lo primero es que se pueden anotar, volver a ver este seminario, si sienten que no les quedó claro, o volver a leerlo, porque es importante, es todo un TP de sodio. Como yo siempre les digo, los invito a que en esta parte a ustedes les brindan datos por los cuales ustedes pueden sacar las conclusiones. Y fíjense que esta tabla nos va diciendo de vuelta. Trabajo experimental, perros en condiciones de control, y después de la infusión de distintas dosis de una droga. Entonces al perro, el control funciona así. Tiene cierta carga filtrada, una reabsorción en el túbulo proximal y nos hace esa relación. ¿Qué es? De lo que yo filtré, la carga filtrada de sodio, ¿cuánto reabsorbí en el túbulo proximal? ¿Hasta acá estamos? ¿Se acuerdan cuánto era lo que nosotros reabsorbíamos en el túbulo proximal? Bien, yo les iba a decir eso. Justo antes, si van a volver a ver el seminario, este es de sodio, nos estamos metiendo en el manejo renal del sodio, ya que están, repasen, porque no lo vamos a repasar ahora. Mucho, dice Valentina. Bueno, pero esto lo tienen que saber perfecto, ¿sí? Repasen. ¿Cómo son todas las vías de manejo renal del sodio? El sodio ustedes me acaban de decir, porque lo dijeron en un TP anterior, que la excreción fraccional es bajísima. Quiere decir que si la excreción fraccional es bajísima, se está reabsorbiendo todo el sodio que se puede reabsorber en todos los túbulos, a todo nivel tubular me refiero, ¿sí? Entonces, traten de repasar eso. Y me refiero a repasar todo, ya que están, repasen vías transcelular, vías paracelular, cuáles son los mecanismos. En la vía paracelular, ya algo mencionamos, y vía transcelular, no se pierdan tanto en los nombres de los transportadores, pero sí qué tipo de movimiento hacen. Si es un movimiento que consume energía, si es un movimiento activo, primario, secundario, si es un canal, ¿sí? No me interesa que se acuerden los nombres, pero sí, por ejemplo, que a nivel del túbulo proximal ocurren determinados movimientos a través de determinados, si es un transportador y se acompañan otros solutos también con ese movimiento del sodio o no, y a nivel del túbulo colector también. Y eso lo tienen que saber muy bien como para arrancar este TP, ¿sí? O sea, todo lo que sería el manejo renal del sodio. Habiendo visto eso y repasado eso, es lo que dicen ustedes en el chat, alrededor del 70%, ¿sí? 67, 70, no sé, yo tiendo a acordarme números enteros porque me resultan más fáciles, pero es verdad, y es como ha dicho Valentina, es mucho. Bien. Es súper
súper importante, chicos, que ustedes no dejen de acordarse lo que aprendieron porque este episodio es re importante. Estamos gastando mucha energía en mantenerlo y en manejarlo como hay que manejarlo. Entonces, ustedes tienen que acordarse de esto, que a nivel del túbulo proximal se reabsorbe mucho. Fíjense que esta tabla que nosotros acabamos de ver, lo que yo les estoy diciendo es que nosotros filtramos un 100% que es la carga filtrada. Y tenemos una carga que reabsorbemos en el túbulo proximal. Esta cuenta las está relacionando y nos da 0, algo. Si nosotros multiplicamos esto por 100, lo que estamos haciendo es sacar el porcentaje que reabsorbimos en el túbulo proximal del total. Esto es matemática, es la manera de relacionar las cosas. Y fíjense que si yo todo esto lo multiplico por 100, me dan números muy parecidos y todos son 67, 68, 69 y 70%. ¿Sí? Y esto les está dando este cuadro. Eso es el balance del glomérulo tubular. Es el balance de lo que se pasa por el glomérulo y reabsorbe el túbulo proximal. Si llega... ¿De qué va a depender eso? Por eso les digo que tienen que repasar el manejo renal. Va a depender de qué le pasa al sodio cuando se filtra o no se filtra el sodio. Sí, se filtra. ¿Qué le pasa cuando llega a nivel del túbulo proximal? Se reabsorbe. Bueno, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Y eso es lo que tienen que repasar, ¿sí? El concepto es lo que les iba a decir Vicky, que yo la corté, ¿sí? Es esto, es lo que está pasando, lo que relaciona la carga filtrada del sodio con la carga reabsorbida del sodio. Y que ustedes están viendo lo que les da en ese grupito de perros exactamente igual entre el grupo tratado y el grupo control, ¿sí? Y para colmo les da muy parecido a lo que es el valor normal de movimiento de sodio en ese segmento. Francisco pregunta solamente en esa porción. En principio, y nosotros ahora en fisio, sí. Vamos a hablar de balance glomérulo tubular y nos vamos a estar haciendo referencia a la relación entre la carga filtrada, o sea, lo que está pasando por el glomérulo, y cómo se está comportando respecto a lo que pasó por el glomérulo. Quiero mirar tu seño, quiero mirar tu seño. Si hay también un balance que incluya más porciones tubulares, no me importa. Nosotros ahora nos vamos a quedar con qué es lo que relaciona glomérulo, o sea, carga filtrada, con lo que está pasando a nivel del túbulo proximal. Sí, y ahí Vicky les puso todas las vías de transporte de sodio a nivel del túbulo proximal. Créanme que ustedes cuando hagan tipo el estudio preparcial van a tener muy en la cabeza que el túbulo proximal es como un mundo hermoso de la nefrona en el que pasan un montón de cosas. Se van a acordar de la glucosa, se van a acordar de que la reabsorción del agua y de los solutos va a ser isosmolar. Todas esas cosas en el túbulo proximal les va a quedar muy claro. Van a haber muy pocas cosas que pasen en el túbulo proximal que se puedan modificar y regular. Y vamos a ver que hay inserción de hormonas y manejo de cosas en la nefrona o en los túbulos fintales, ¿sí? Y todo eso ustedes ya lo van a ir cerrando, créanme, quédense tranquilos. Pero esto es muy importante acá, es la relación de lo que está llegando al glomérulo, llega al túbulo proximal y la relación que mantienen estos dos. Llega a 100, reabsorbe 70. Llega a 1000, reabsorbe 700. Eso es lo que ustedes tienen que entender, es proporcional. No es una cantidad exacta, no es que el riñón está diciendo, como sí pasa con otras sustancias, si se les ocurre cuál es de la que estoy hablando, me dicen, me estás mandando 1000, bueno, yo solo agarro 200. No le está diciendo, o sea, no es lo que está sucediendo. Acá lo que pasa es, el sodio es importante. Si estás mandando todo esto, yo me quiero quedar igual con esta proporción. En el túbulo proximal. Lo que pase después va a tener que ver con si estamos en un estado de diuresis, en un estado de diuresis, si disminuye el volumen del líquido extracelular y bla, bla, bla. Pero si no, no se modifica. Excepto, Romy, ¿por qué? Y ahí también lo puso Alessandro en el chat. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué les parece que el factor natriurético bacterial rompe con esto? ¿Qué busca el factor natriurético bacterial? ¿En qué instancias se activa? No importa exactamente cómo lo hace. Cuando se requiere por el organismo excretar sodio. Bien. Ustedes fíjense que lo acaba de decir Vicky perfecto. Ustedes le ofrecen 1000 y el riñón ¿cuánto va a reabsorber si se mantuviese el balance glomérulo tubular? 700. Ahora, si está el riñón recibiendo mucho, porque hay un exceso en el organismo, la función del riñón va a ser tratar de deshacerse de ese exceso.
tenemos que buscar alguna manera de que este balance se rompa, ¿sí? Porque si no, si yo le aumento la carga filtrada de sodio, el balance va a aumentar la reabsorción para que esta fracción o este porcentaje se mantenga siempre igual. Pero si yo estoy en un exceso y la función del riñón va a ser deshacerse de ese exceso, yo tengo que este balance poder, por eso se dice romperlo, poder cortarlo, poder desarmarlo, poder decir, sí, aumento la carga filtrada de sodio, pero no la quiero volver a reabsorber porque quiero que se elimine por orina, ¿sí? Bien, Cata, fíjate que esto que estás preguntando es justo lo que yo te dije cuando estábamos cerrando el TP pasado. En su cabeza no se empiecen a mezclar todo. Cuando hablamos de autorregulación, hablemos de autorregulación, y cuando hablemos de, por ejemplo, el factor natriurético trial, lo único que se tiene que acordar es que el factor natriurético trial disminuye a los otros mecanismos hormonales y neuroendocrinos, no a la autorregulación. La autorregulación, aíslenlo en su cabeza. Yo sé que es un poco difícil porque la aposta es que lo que está bueno es relacionarlo, pero no se los va a evaluar de esa manera y quizás los va a complicar un poco. No es que predomine, es que nosotros los vamos a estudiar en situaciones, a ver, el factor natriurético es un factor justamente para aumentar la natriuresis, ¿sí? O sea, aumentar la eliminación de sodio y aumentar la eliminación de agua. El mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, en realidad, a lo sumo se va a acomodar si hay cambios en el BCG, que vendrán de la mano porque, bueno, hay un mayor cambios en el flujo sanguíneo, porque hay una distensión. A ver, a lo sumo se va a acomodar a lo que esté pasando, ¿sí? Y a lo que tenga que ocurrir con la distensión o la contracción de las arteriolas. Pero no necesariamente está relacionado con el factor natriurético como hormona, ¿sí? El factor natriurético no va a ir a tocar ninguno de los mecanismos de retroalimentación tubuloglomerular. De hecho, fíjense, acá estamos hablando de que sí va a ir a romper el balance y eso ocurre a nivel del proximal. El sensor del mecanismo de retroalimentación está en la mácula densa. O sea que después podemos llegar, claro, eso es lo que podés pensar, porque en definitiva lo que va a estar haciendo es llegando más sodio a la mácula densa, porque vos lo querés eliminar. Pero digo, no empiecen a tratar de mezclar esas cosas. Miren, yo porque creo que la en realidad son consecuencias de lo que... A ver, sí, si vos tenés modificaciones en el contenido de sodio que te va a estar llegando a la mácula densa, ¿sí? Yo me refería a si predominaba el mecanismo glomérulo-tubular sobre el factor natriurético. A ver. Yo lo que, perdón Giselle, lo que les quiero decir es, los mecanismos de autorregulación, como ya les mencioné, están en los órganos más importantes. Están en el cerebro, están en el corazón, están en el riñón. ¿Qué significa esto? Que son tan importantes que en ciertas circunstancias se mantienen. La manera en la que ustedes pueden pensar en los mecanismos de autorregulación del riñón tienen que ver, más allá de con el filtrado, de que el riñón quiera asegurar cierta depuración, sobre todo las sustancias tóxicas. Nosotros, si por ejemplo nos sacamos de encima la urea, que se acuerdan que venía del metabolismo de las proteínas, eso es súper tóxico para el cuerpo. Pero además de querer asegurar la depuración de ciertas sustancias, si yo le disminuyo el flujo sanguíneo renal al riñón, se me mueren las nefronas.